Bueno, pues a la guerrilla comunicacional nos ponemos desde aquí, desde la cocina de La Hojilla, con Mario y con los cocineros del colectivo DECTEX, Tertulias en Cuarentena Antiimperialistas. Iñaki, como siempre, nos instruye con pedagogía militante antiimperialista, nos abre el melón del poder popular como concepto, con todas sus derivadas, para que nos paremos a reflexionar sin confundir o camuflar la sustancia importante de los términos poder popular, para que nos arranque siempre en automático la necesidad de sabernos pueblo consciente y la conciencia de la lucha por el poder y la guerra de clases permanente y hasta la victoria final. Respiremos estas enseñanzas para y desde un pueblo instruido que está instalado en las palabras de Iñaki y que son transmisión de saberes recogidos, mezclándose no solo con libros, sino con los pueblos que los crean. Es Iñaki en ese sentido, para mí y para los del colectivo antiimperialistas, es como la charnela que une, que conjuga militancia y saber, ¿no? Así que buena lucha, hermanos y hermanas, y hasta la victoria siempre, se os quiere. Hermanas, hermanos, compañeras, camaradas, hoy vamos a hablar de lo que es el poder popular. ¿Qué es el poder popular? Esa expresión tan bonita, tan bella, por la cual la humanidad explotada ha dado su vida, ha dado su sangre, porque la humanidad explotada comprende instintivamente, y luego aprende y luego desarrolla que el poder popular es su baza, su instrumento, su recurso, su seguro de libertad, ¿no? Pero ¿qué es el poder popular? Antes que nada tenemos que hablar de qué es el pueblo, porque el poder popular es el poder del pueblo, pero ¿qué es el pueblo? En el conocimiento humano, sobre todo en el conocimiento científico, en el conocimiento filosófico, en el conocimiento que aplica la dialéctica, hay conceptos flexibles, amplios, conceptos que sirven para definir y para entrelazar y para conectar diversas realidades y diversos niveles, ¿no? Son los conceptos llamados flexibles, ¿no? Muy necesarios para avanzar en el pensamiento y en la libertad, ¿no? Y el concepto de pueblo es uno de ellos. Es un concepto una realidad que permite integrar en el concepto de pueblo diversos colectivos sociales, clases trabajadoras industriales, clases trabajadoras del sector servicios, clases trabajadoras campesinas, mujeres que sobreexplotadas o bien en empresas capitalistas, o bien en trabajos sumergidos, o bien en hostelería, o sobreexplotadas no solamente por eso, por el trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Que realizan dos, tres trabajos, parados, paradas, desempleados, desempleadas, también personas ya de tercera edad, jubiladas, que malviven de una pensión o de un dinero que no les llega para acabar el fin de mes y tienen que trabajar en el empleo sumergido, en el empleo ilegal, para sacar dinero para mantener a su familia, juventud que no puede encontrar un trabajo legal en la economía visible, en la economía que declara a Hacienda, etcétera, y que tiene que contentarse en el mundo del precariado tremendo, donde la explotación asalariada es salvaje y tienen que cambiar de un lado para otro, de un trabajo para otro, etcétera. Ese mundo complejísimo y cada vez más extendido en la sociedad capitalista, pero que siempre ha estado en la sociedad capitalista, el pueblo trabajador es precisamente el concepto que permite integrar todo eso, ¿no? ¿Cuál es digamos, el centro, el núcleo, el alma, lo que unifica, lo que vertebra, lo que da cohesión al pueblo trabajador? Es la clase trabajadora, ¿no? Alrededor de la clase trabajadora, digamos, como si fuera el centro de donde están las ruedas, los ejes de las ruedas, los radios de las ruedas, donde gira alrededor de ese centro, ¿no? Eso es el pueblo trabajador y esa es la clase trabajadora, ¿no? Insisto en este concepto flexible, imprescindible para entender lo que es el pueblo y el pueblo trabajador. Pero dentro de este pueblo trabajador, lo mismo que dentro de la clase trabajadora,
hay un sujeto fundamental, es la mujer trabajadora. La mujer trabajadora, y estos los datos son incontrovertibles a nivel mundial y a nivel de los países, es la mayoría de la clase trabajadora, que según los países, según los contextos económicos, llega incluso puede llegar al 60, al 50 y tantos por ciento, son la mayoría. Muchas mujeres ya pensionistas, jubiladas, de tercera edad, sin embargo, tienen que seguir trabajando sin salarios, trabajos domésticos, trabajos para ayudar a los hijos, a las hijas, etc. Ese es el grueso del pueblo, ese es el grueso de la clase trabajadora y por tanto es el sujeto colectivo donde más incidencia tiene que hacer el poder popular, porque el poder popular es el único instrumento que, unido al Estado obrero, unido al Estado comunal, unido a la política comunal, a la política cooperativa, etcétera, puede beneficiar, puede salvar, puede aumentar los derechos y libertades o defender los derechos y libertades de esa mayoría que es la mujer trabajadora, ¿no? Después, lógicamente, ya viene dentro de eso, en el siguiente nivel, de la clase campesina, donde también hay mujeres, donde hay jóvenes, donde hay personas que ya están trabajando, que siguen trabajando a pesar de haberse oficialmente, a pesar de poder jubilarse, etcétera, ¿no? Este es el segundo gran aro, la segunda gran circunferencia del pueblo trabajador. Y ahí también hay que decir muy claro que la ofensiva de austericidio, la ofensiva contra las condiciones de vida y trabajo en muchos estados capitalistas, en muchos estados imperialistas, van contra las condiciones de vida, contra las condiciones de felicidad, de alegría, de salud, las condiciones de salud biológica, de salud psicológica, de salud psíquica, etcétera, etcétera, y de salud sexual, lógicamente, de este sector, pero también, sobre todo, insisto en esto, de la mujer trabajadora. Ese es el segundo sector, ¿no? Y luego quedan otros dos sectores. En este segundo sector del pueblo trabajador, de la clase trabajadora, hay que incluir obviamente a la campesina, al campesinado, etc. Y luego quedan dos sectores más, como son la juventud que no encuentra trabajo legal, que tiene, como he dicho, que tiene que andar cambiando de trabajo, hostelerías, bares y trabajos precarizados, pequeños talleres, empresas donde cobran menos salario, etcétera, 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 ¿no? Y luego también el estudiantado dentro de este sector, ¿no? El estudiantado de origen proletario, de origen asalariado, porque sus familias son proletarias, son campesinas, son trabajadoras, no son familias burguesas, en la inmensa mayoría no pueden ir a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, digamos, el tercer nivel. Y el cuarto nivel ya son las personas de lo que se llama tercera edad, ¿no? Pero que, tal y como viene en la inmensa mayoría de países, aquí mismo en nuestra América, aproximadamente a escala mundial, ciñéndonos a los países capitalistas y dejando, por tanto, de lado ahora la composición del pueblo trabajador en China popular, en Vietnam, en Cuba, en Venezuela y en otros países, ciñéndonos a los países capitalistas, aproximadamente viene a ser el 80-85%, aproximadamente un poquito arriba, un poquito abajo según los contextos, pero esto es una tendencia general de toda la sociedad burguesa y capitalista, ¿no? O sea, el poder popular representa y debe representar el poder autoorganizativo, el poder organizativo, el poder cultural, el poder de autodefensa, el poder económico, el poder social, el poder de producir alegría, de producir placer, de producir esperanza, de controlar la economía, de planificar la economía, el poder de luchar contra la contaminación medioambiental, contra la crisis socioecológica, de luchar contra el calentamiento global. ¿Cómo se debe hacer todo esto? Bueno, insisto, ¿no? Estamos hablando del poder popular de la amplia mayoría de la población. Este es el primer criterio.
un poder popular de cuando vemos esa población cómo se organiza, qué necesidades tiene, sobre todo y fundamentalmente necesidades de justicia, necesidades de mejora de sus condiciones laborales, de sus condiciones de salud, de cultura, de trabajo, de transporte, de educación, de autodefensa, etcétera, etcétera, ¿no? El derecho y la necesidad y el deber que tiene el poder popular, que está por encima, por debajo y por dentro de esta masa impresionante de población digna, de defenderse y de defender a la humanidad. ¿Cómo lo hace? Lo hace sobre todo y fundamentalmente en base a crear, a avanzar en un mundo más justo. Es la mejor defensa que existe, porque en la medida en que se avance en un mundo más justo, en mejores condiciones, como he explicado, laborales, higiénicas, etcétera, sociales, culturales, de autodefensa, más fuerte estará ese poder popular, ¿no? ¿Cómo se organiza para hacer eso? Se organiza fundamentalmente en varios niveles, ¿no? Un nivel básico es el nivel más bajo, más masivo, más cotidiano, el nivel del trabajo, el nivel de la vida en el barrio, en el pueblo, en la casa, en el domicilio, en la universidad, en la escuela, en el taller, en los centros culturales, en los centros deportivos, en las organizaciones de defensa, por ejemplo, cuando hay que preparar votaciones, hay que preparar elecciones, hay que preparar referéndum, etcétera. El poder popular tiene que estar ahí para defenderse. Esos son niveles decisivos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace coordinando asambleas, asociaciones, comunas, cooperativas, sindicatos, partidos políticos, organizaciones culturales, organizaciones de prensa, organizaciones educativas, organizaciones deportivas. ¿Cómo se coordina? Se coordina fundamentalmente por medio de la asunción de objetivos básicos, comunes, elementales, centrales, y también se coordina por medio, en el caso concreto del poder popular que tiene una imbricación con el Estado, se coordina por medio de la democracia participativa, de la democracia directora, de la democracia activa y cotidiana, ¿no? De la democracia directa, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se autodefiende este poder popular? Este poder popular se autodefiende mediante la unión cívica, militar y policial, en el caso de Venezuela, mediante el llamamiento que ha hecho China Popular a esa misma unión cívico-militar, mediante los comités de defensa de la revolución en Cuba, por ejemplo, mediante la unión cívico-militar en Vietnam, por ejemplo, mediante la experiencia de la Asociación Popular en Nicaragua, etcétera, etcétera. Todo eso es, digamos, las formas. Internamente, ¿cómo se organiza? Internamente se organiza con la existencia de un partido de vanguardia asumido por el pueblo, el caso concreto del PSUV aquí en Venezuela, pero el caso concreto de otros partidos en China, en Cuba, etcétera, ¿no? Esto es una organización sorprendente, efectiva, compleja, incapaz de ser entendida por el planteamiento, digamos, del capital, ¿no? Y por último, ¿cómo se defiende todo esto? Se defiende en las milicias populares, en el ejército, en las milicias sociales, colectivas, en esa alianza que expresaba antes, y sobre todo y fundamentalmente en la estrechísima colaboración con el ejército popular, con el ejército bolivariano, con el Estado bolivariano, con el Estado comunal, con las comunas y sus sistemas de autodefensa, etc. Necesitaría más tiempo para explicar en detalle cómo se hace todo eso, pero vosotros lo sabéis mejor que yo, porque nos lleváis dando lecciones pues prácticamente desde el año 1999 y habéis ganado infinidad de batallas, ¿no? Por tanto, ahora os toca a vosotros y a vosotras explicarnos aquí a Euskal Herria, a la clase trabajadora europea, cómo lo estáis organizando. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Como decimos nosotros, aurrera bolie, adelante con la pelota y hasta la lucha, hasta la victoria siempre. Hasta ahora.